¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del partido que jugaron Betis y Atlético Madrid, completando lo más importante de la jornada 30 de la Liga Española de Fútbol, que está increíble, pero on fire, absolutamente on fire. Porque no digo que nadie esperaba que el Atlético perdiera puntos, porque el Atlético Madrid venía derrapando, no venía jugando como al principio de la liga, que fue arrasadora, y además el Atlético no solamente fue perdiendo puntos y se le fueron acercando el Real Madrid y el Barcelona, sino que además, como decía, fue perdiendo jugadores muy importantes. Por ejemplo, en este caso el Atlético Madrid iba a jugar contra el Betis en Sevilla, más allá de que no hay público en los estadios, ya ustedes saben, pero iba a jugar contra el quinto de la tabla de posiciones, un Betis que pelea todavía por entrar a las copas europeas más importantes, con el chileno Manuel Pellegrini de técnico. El Atlético Madrid fue a jugar al estadio del Betis en Sevilla, con algunos jugadores muy importantes que no pudo contar, como el uruguayo Luis Suárez, su gran goleador, el que le hizo ganar muchísimos puntos en esta liga, así que era una ventaja muy grande que da Atlético, pero además con otro de los jugadores fundamentales de su plantel, que es Marcos Llorente. Así que con estas dos faltas el Atlético Madrid va a jugar sabiendo el resultado de Real Madrid-Barcelona, sabiendo que el Real Madrid lo había alcanzado, que estaba al acecho, un Barcelona que de todas maneras estaba a un punto antes de comenzar la fecha, y entonces era fundamental ganar el partido, no perder puntos. Bueno, así con esta fórmula, más allá de todo, el Cholo Simeone, que siempre muestra carácter con su equipo, siempre el Atlético ha mostrado músculo y ha mostrado carácter en los 10 años que lleva el argentino al frente de este equipo. El Atlético Madrid salió con todo entonces contra el Betis a buscar el resultado de entrada, con un mediocampo con Saúl y con Carrasco por los costados, con Coque y el mexicano Herrera por el medio, y arriba sin Luis Suárez, como decía, pero dos jugadores muy importantes. Un jugador como Joao Félix, que era el momento de mostrarse, el momento de aparecer, porque siendo una estrella emergente y sin Luis Suárez, era el momento justo para él, y el otro, el argentino Correa, que es un buen mediapunta, que acompaña muy bien al punta, y en este caso jugó un muy buen partido el argentino. Bueno, les decía que a los 4 minutos ya se puso en ventaja el Atlético Madrid por parte de Carrasco en un hermoso gol, más que nada por la concepción, por la jugada en la que participa Correa en una pared con Joao Félix y termina definiendo Carrasco. Esto fue a los 4 minutos del primer tiempo, y uno ahí que podía pensar en un equipo de Cholo Simeone. Bueno, ya está. No, ya está, porque falta mucho por jugarse, porque faltaba prácticamente todo el partido a los 4 minutos. Pero uno lo que piensa es el Atlético ya de carácter, ya en lo psicológico, ya en lo táctico tiene dominado el partido. Además de esto, creo que el chileno Pellegrini cometió un error, que es un error relativo, porque el Betis juega así. Pero a mí me parece que contra un equipo que tiene un esquema 4-4-2, como presentó el Atlético, lo que hizo el Betis de jugar con un 4-2-3-1, es decir, dejar dos jugadores en el medio, delante de la defensa y con bastantes metros, como es el caso de Canales, que tiene muy buen pie, más allá de que en este partido no apareció, y por otra parte el argentino Guido Rodríguez, que sí es un poco más de marca, un poco más de despliegue en ese sentido. Lo que terminó pasando en esos primeros 10-15 minutos del primer tiempo es que el Atlético tenía un total dominio de la zona, porque pobló la zona, tenía en la zona de mitad de cancha 4 jugadores contra 2 del Betis, porque los otros 3 que jugaban ya más adelante, antes del delantero, el único punta que era el rival, estamos hablando de Fekir, un jugador de mucho talento, el francés sin ninguna duda, campeón del mundo, y además Tello y Joaquín por los costados, estaba completamente bloqueado, la pelota no le llegaba porque los 4 jugadores de Atlético Madrid se interpusieron entre Canales y Guido Rodríguez y esa línea de 3. Por lo tanto, el Atlético ahí ejerció un dominio muy grande. Lo que termina pasando, extrañamente, es que algo parecido a lo que pasó con Real Madrid y Barcelona el día anterior. El Betis estaba siendo dominado por completo, como les decía, no encontraba la pelota, no aparecía ni Canales, que no fue un gran partido de él tampoco, ni aparecían los 3 jugadores de la línea anterior al delantero. Pero en el único avance, en la única jugada, un centro de Joaquín y le pega perfectamente Tello, la clava en un costado abajo, y el Betis se encuentra con el empate rápidamente también. Al encontrarse el Betis con el empate, es algo que le viene pasando al Atlético Madrid en los últimos partidos, como un signo fatal, como tener una idea de que las cosas no le están funcionando bien, como que no lo ayuda el azar, como que las circunstancias no lo ayudan, y el Atlético un poco se desinfló, un poco se cayó. Además, a esto hay que agregarle, extrañamente, que teniendo, como les decía, superioridad numérica en el medio, esa línea de 4 contra los 2 jugadores del Betis,
El mexicano Herrera no jugó un buen partido. No sé por qué Herrera no tuvo el despliegue necesario, jugó demasiado parado en la cancha. No estaba bien. Yo creí que cuando terminó el primer tiempo el Cholo Simeone lo iba a cambiar. Me parecía que era cantado ese cambio, que saliera Herrera y entrara Torreira, el uruguayo. Pero no fue así. Volvió el Atlético insólitamente con el mismo 11 que terminó el primer tiempo, y las circunstancias, fíjense ustedes cómo el fútbol es dinámico e impensado, como decía el gran maestro argentino, periodista de los años 50, 60 y 70, Dante Panzeri, dinámico e impensado, porque uno no sabe nunca lo que puede pasar, y a los 2 minutos, fíjense ustedes, con todo esto que yo les decía, que había un cambio anunciado, a los 2 minutos del segundo tiempo se lesiona Joao Félix. Vaya racha la del Atlético de Madrid, ¿no? Sin Marcos Llorente, sin Luis Suárez, y se lesiona uno de sus mejores jugadores, Joao Félix, y ahí entonces Simeone tiene que hacer un cambio. Y entonces en ese momento decide hacer un cambio táctico aprovechando esta circunstancia y mete sí a Torreira por Joao Félix, el jugador que nosotros pensamos que tenía que entrar, pero entra por Joao Félix. Entonces, ¿qué termina pasando? Entra Torreira y pasa el Atlético de Madrid a un esquema con 4-1, o sea, Torreira por delante de la defensa de 4, una línea de 4 por delante de Torreira. Y entonces cambia completamente, deja a Correa arriba y los otros 4 detrás de Correa. ¿Qué pasa con esto? Fíjense ustedes que antes comentábamos lo de los 4 con respecto a los 2 del Betis, 4 del Atlético contra los 2 del Betis. Al dejar solo a Torreira, se da cuenta también que no puede quedar así la situación, no puede quedar así porque no le alcanza. Y entonces lo que termina pasando, fíjense ustedes cómo comentábamos en otro video que ustedes pueden ver acá del Real Madrid-Barcelona, cómo Koeman tuvo que rectificar y cambiar en el medio de un partido. Bueno, acá Simeone se va dando cuenta que lo que pasaba antes le vuelve a pasar. Es decir, que perdió el dominio, que el Betis ya se había agrandado, sin jugar tampoco un gran partido el Betis, pero sí que ya llegaba a más posiciones de gol, más que nada cuando todavía entró el mexicano Lainez, ahí todavía se complicó más todavía para un Atlético en el que empezó a emerger como figura José Jiménez, que es un tremendo jugador, el uruguayo, tremendo jugador que agarró liderazgo de la defensa del Atlético de Madrid, jugó un partido casi perfecto, ganando las 2 áreas. Y Oblak, que para variar se vuelve a convertir en figura por las llegadas del Betis. El Betis empezó a llegar porque empezó a tener superioridad numérica en el sector de la mitad de la cancha, al quedar solo Torreira en un 4-1-4-1. Y entonces ahí decide el Cholo Simeone, fíjense ustedes, rectificar y poner a Vitolo. Es decir, lo que termina pasando es que pone a Vitolo, saca a Herrera, como correspondía. Fíjense ustedes que el cambio del Cholo es bastante tardío. Nosotros hablábamos, o yo les hablaba a ustedes, que cuando terminó el primer tiempo debió salir Herrera para entrar Torreira. Bueno, termina pasando que eso que yo decía que tenía que ocurrir en el entretiempo ocurrió bastante avanzado del segundo tiempo. Es decir, recién al final del partido, el Atlético Madrid jugó como para mí debió jugar todo el segundo tiempo. Es decir, con un 4-2-3-1, en el que estaba Torreira en la mitad de la cancha, Coque un poco más adelantado, los otros 3 volantes con mucho más talento, con mucho más juego, con mucho más técnica de juego, y arriba Correa ayudado por estos 3 jugadores. Es decir, que me parece que se da bastante tarde cuenta de esta situación por las circunstancias del partido, porque hasta el Cholo Simeone tuvo otro problema más al final, que fue la lesión inesperada de Trippier, que esperemos que no sea nada, porque sería increíble cómo queda diezmado el plantel del Atlético de Madrid, ¿no? Pero tiene que entrar Persálico, el croata, por Trippier, porque también se lesiona. Entonces yo creo que al final el empate fue justo en un partido en el que el Atlético sobre los últimos segundos perdió alguna situación de gol, pero me da la sensación de que lo que pasó al principio, cuando pintaba que el Atlético podía llevarse por delante al Betis y que iba a sacar ese carácter que siempre saca, ese plus que siempre sacó el Atlético en los últimos años con el Cholo Simeone, en los últimos no, en la década, ¿no? Ese plus que siempre mostró el Atlético, ese carácter especial, me parece que acá no le terminó de cerrar porque tiene demasiados problemas, le faltan demasiados jugadores, y me parece a mí que también por primera vez en mucho tiempo lo veo al Cholo Simeone dudando en algunas circunstancias del partido. Estos cambios mostraron que por lo menos en el partido de Andalucía contra el Betis, Simeone no estuvo seguro, tardó demasiado, tal vez
porque sabía que en el entretiempo, esas cosas que nunca sabemos los periodistas, que a lo mejor Simeone en el entretiempo vio que había algún jugador en duda físicamente y entonces decidió esperar un poco más a cómo avanzar el segundo tiempo. La lesión, finalmente Joao Félix a los 2 minutos del segundo tiempo le cambió mucho las cosas, tuvo que dar vuelta a la situación, ya no pudo hacer ese cambio que para nosotros era el que tenía que hacer y el partido se alteró completamente. Pudo haber perdido el partido también Atlético Madrid, lo pudo haber perdido. También lo pudo haber ganado en varias circunstancias. Por eso creo que el empate está bien y que ese punto vamos a ver si le sirve en las 8 fechas que le quedan. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Atlético ahora está un poquito peor de antes de comenzar la fecha. Alguno me dirá, sí, pero el Atlético mantiene el punto de distancia. Sí, pero hay que tener en cuenta que el Atlético le llevaba 1 punto al Barça, 3 al Real Madrid antes de empezar la fecha. Ahora el Atlético le lleva 1 punto al Real Madrid y 2 al Barça. O sea que un poquito menos bien que la fecha pasada. Quedan 8 partidos y el Atlético todavía debe jugar con el Barcelona. Está tremendo el campeonato, como decía, absolutamente on fire y veremos lo que pasa. No está nada, pero nada definido. Les pido por favor que se suscriban, acuérdense también de compartir este video por favor si les gustó y pongan me gusta por supuesto acá abajo, ¿sí? Y hasta la próxima.